Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy voy a contestar una pregunta que me hacéis muy recurrentemente en las redes sociales. ¿Qué es mejor, estar invertido en el Nasdaq o estar invertido en Bitcoin? ¿Cuál de ellos tiene mayor potencial? ¿Se mueven en paralelo? ¿Tienen correlación? Bueno, vamos a hacer todo este análisis y vamos a intentar establecer, en base al ratio entre ambos activos, cuál de ellos parece que tiene mayor capacidad de revalorización en términos porcentuales en los próximos meses. Para ello, lógicamente, hay que entender que el Nasdaq 100 es donde computan o donde están presentes los 7 magníficos, entendidos como esas compañías que llamamos Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Nvidia, etcétera, que han tenido un comportamiento estelar últimamente. Y por otro lado tendríamos a Bitcoin, ¿no? La criptomoneda que más antigüedad tiene y que capitaliza por sí sola más que la suma del resto de criptomonedas existentes. Por tanto, dos grandes campeones en sus propias ligas. Cuando miramos el relativo entre ambos mercados, lo primero que llama la atención es que desde mediados de 2021 hay un comportamiento bastante similar. Para verlo mejor, tal vez lo ideal es migrar a lo que es un análisis de pantalla completa, y ya surgen las primeras señales obvias de que hay correlación, porque el primer tramo en el que se mueve al alza el índice que hay arriba, que es el Nasdaq 100, como podéis observar, muestra una estructura claramente positiva, pero también tiene el mismo patrón de comportamiento Bitcoin. Cuando entramos en la gran fase correctiva durante 2022, que finaliza aproximadamente a finales de 2022, vemos fuertes correcciones por el lado del Nasdaq, pero también vemos fuertes correcciones por el lado de Bitcoin. Y más o menos al unísono o en una sincronía bastante elevada, cuando se rompen las directrices bajistas, pasa en ambos activos. Y a partir de ahí vivimos dos fases. Una primera impulsiva para el Nasdaq que finaliza con la corrección del año pasado durante los meses de verano y que se extiende hasta finales de octubre. Y en el caso de Bitcoin también vemos esa fase correctiva, aunque recuerda más a una estabilización o consolidación lateral que a la generación de mínimos decrecientes, como ocurrió con el Nasdaq. En cualquier caso, la siguiente fase impulsiva, que nace en noviembre de 2023 y que se ha extendido hasta ahora, provoca una subida muy interesante por el lado del Nasdaq, que también se está viendo reflejado en el buen comportamiento de la criptomoneda. Por tanto, en un plazo de tiempo, como veis aquí, de aproximadamente desde mediados de 2021, podríamos decir que el comportamiento entre ambos activos es bastante similar. Si nos vamos ya a la siguiente fase, sería la sensibilidad de ambos activos, es decir, cuánto suben y cuánto corrigen cada uno de ellos. Y esto nos lleva a una primera conclusión que luego extraeré en el final del vídeo, y es la volatilidad que muestra cada uno de estos dos componentes. Mucho más volátil Bitcoin que Nasdaq, porque vemos que la primera revalorización, que hablábamos de un canal ascendente, en el caso del Nasdaq implica subidas superiores al 22%, pero es que Bitcoin en ese mismo periodo de tiempo sube más de un 137%. La corrección que vive el Nasdaq durante el periodo de 2022 supera el 37%, casi llega al 38%, pero en el caso de Bitcoin es mucho mayor, llega a caer un 77%. Las fases impulsivas que hemos visto posteriormente, como veis en el Nasdaq, la primera implica una revalorización de un 54%, mientras que en el caso de Bitcoin esa revalorización es de un 104%, es decir, más de prácticamente el doble que en el Nasdaq. La fase correctiva en el Nasdaq es de un 12%, mientras que en Bitcoin es de un 21%, nuevamente casi el doble. Y el último tramo de subida, el Nasdaq se ha revalorizado un 28%, mientras que Bitcoin ha subido un 103%. Si nos vamos al gráfico en su conjunto y analizamos más o menos lo que está ocurriendo, la primera conclusión, tal vez más interesante, es que mientras que el Nasdaq ha conseguido superar los máximos que marcó a finales de 2021 y principios de 2022, lo hemos superado en este movimiento de aquí,
Bitcoin, por el contrario, aún no ha vuelto a esas cotas cercanas a los 70.000 puntos que representan su máximo histórico. Da la sensación de que Bitcoin va un poco por detrás del Nasdaq, aunque mantiene una correlación bastante elevada, lo cual hace pensar que o bien el Nasdaq corrige o bien Bitcoin probablemente va a recuperar parte del terreno perdido. La siguiente pregunta que nos deberíamos estar haciendo cuando miramos estos dos activos es: ¿y qué pasa si en lugar de mirar lo que ocurrió en mediados de 2021, 2022 y 2023 me extiendo en lo que permite Bitcoin, que es el que menos histórico tiene, y analizo el comportamiento de estos dos activos a lo largo de la última década o década y un año? Y la conclusión no es muy distinta de la que hemos conseguido antes. Vemos una tendencia en ambos activos claramente alcista, con una directriz por el lado del Nasdaq que se mantiene muy bien desde el año 2012, y vemos cómo esos mínimos siguen estando bastante alineados y no se ha roto la directriz, mientras que en Bitcoin sí se produce primero una subida más rápida que con el Nasdaq, pero eso lleva a que en un momento dado esa directriz se rompe y cambia un poco el patrón de comportamiento que estamos viendo desde entonces. Viéndolo en una estructura de largo plazo y con pantalla completa, lo que nos queda claro es que antiguamente vivimos fases correctivas en Bitcoin que pasaron completamente inadvertidas en el caso del Nasdaq. Es el caso de este movimiento de aquí, que es una corrección muy severa que vive en Bitcoin, y sin embargo, como veis, en el Nasdaq no se traduce en ningún caso en una fase correctiva. Esa es una de las mayores diferencias del gráfico, porque posteriormente empezamos a encontrar similitudes, aunque no de una manera exacta. Tenemos otra corrección muy importante por el lado de Bitcoin a lo largo de 2018 y como veis se extiende incluso a principios de 2019, y esa corrección es mucho más corta en el caso del Nasdaq, se produce justamente en la segunda parte del año 2018, mientras que en Bitcoin el máximo se alcanzó en 2017 y todo el año 2018 fue un proceso bajista. También vivimos algo similar en el 2019, donde a mediados de año Bitcoin comienza un proceso correctivo que casi dura un año completo, mientras que en el Nasdaq tan solo en 2 meses se produce esa corrección casi al final, después de que Bitcoin hubiese tocado casi fondo. A partir de ahí las correlaciones, como hemos visto, han empezado a ser mucho mayores, con fases que se replican muy bien al alza en tiempo, tanto en las fases impulsivas como en las fases correctivas, y en la actual, que es una clara fase impulsiva. Ambos activos, como digo, muestran un patrón muy similar, con el suelo habiéndolo marcado prácticamente al unísono, y con la única diferencia grande de que Bitcoin todavía no ha conseguido superar los techos que dejó en el año 2021, mientras que el Nasdaq sí ha sido capaz de hacerlo. ¿Cuál es la manera, digamos, de analizar la estructura si nos lo llevamos a un análisis relativo? Cuando hacemos análisis relativo estamos dividiendo un activo entre el otro, y para expresar de mejor manera las variaciones porcentuales que registran cada uno de estos dos mercados, a mí me gusta llevármelo lógicamente a un terreno de escala logarítmica. No vamos a sacar conclusiones muy distintas si lo llevamos a una escala lineal, pero tal vez lo más relevante cuando miramos este gráfico es que podemos concatenar mínimos crecientes casi de forma continua. Pensad que estamos dividiendo Bitcoin entre el Nasdaq, por tanto los movimientos al alza favorecen a un mejor comportamiento de la criptomoneda que no del índice tecnológico estadounidense. Y ya veis que desde el año 2012 prácticamente el proceso de mínimo creciente, todos ellos son mínimos cada vez más altos, lo cual denota una estructura alcista, a pesar de que la línea de tendencia que marcaba la relación entre ambos activos entre 2012 y 2018, que era con una pendiente muy elevada, ha pasado a otra pendiente mucho más suave, que es la que se produce a partir del año 2019 en adelante. Mantenemos la misma estructura de mínimos, pero con una verticalidad en el proceso ascendente favorable a Bitcoin mucho menor.
Para validar que efectivamente estamos en una gran tendencia alcista que dura ya más de una década, tenemos que mirar no solo los mínimos, sino también los máximos, porque como todos sabéis, en una tendencia al alza lo que encontramos son secuencias de mínimos crecientes y de máximos crecientes. Y desde ese punto de vista también podemos observar que los máximos de 2012, 2013, 2014 fueron claramente alcistas, fases correctivas que no dejan de ser más que correcciones contra tendencia, como lo que ocurre en el año 2014 hasta principios del 2015, otra gran fase correctiva durante el año 2018, otra correctiva durante 2019 y la que tuvimos en 2022. Al tener Bitcoin una volatilidad mayor, lo normal es que en los procesos impulsivos Bitcoin bata con creces lo que hace el Nasdaq, pero en los procesos correctivos tengamos un comportamiento que favorece al Nasdaq en el sentido que baja menos de lo que lo hace la criptomoneda. En este momento vemos un gráfico que incita a pensar que si se mantiene la estructura de mínimos crecientes y se respeta la directriz que se lleva formando desde hace aproximadamente unos 6 años, en este momento el potencial parece más claro al alza que no a la baja, lo cual implicaría que Bitcoin lo va a hacer mucho mejor que el Nasdaq, y eso podría explicar cerrar ese gap existente entre que el Nasdaq ha superado sus máximos históricos y Bitcoin todavía no ha sido capaz de hacerlo. Si se cumpliese esta teoría, lo que quiere decir es que en los próximos meses tendría mucho más sentido que Bitcoin superase en retorno lo que pueda ofrecer un índice como el Nasdaq. ¿Cuáles son las conclusiones que uno saca? En primer lugar, la primera conclusión es que hay una correlación muy elevada entre el Nasdaq 100 y Bitcoin, puesto que los movimientos que se producen entre los dos activos son bastante similares en dirección. En intensidad, lo que nos queda claro es que Bitcoin es mucho más volátil de lo que pueda ser el Nasdaq 100. El hecho de que tengan correlación, es decir, el hecho de que se muevan de alguna manera en similitud o movimientos que no varían, y cuando uno sube el otro también, o cuando uno baja el otro también lo hace, es porque probablemente los inversores perciben ambos activos como si se tratase de activos de riesgo, o dicho de otra manera, más allá de lo que mueve a un activo a subir o a bajar, pensad que el Nasdaq está compuesto de compañías y por tanto son los fundamentos de esas compañías, los resultados que ofrecen trimestralmente, lo que debería justificar que suban o no de precio. En el caso de Bitcoin no existe ese fundamento para justificar un comportamiento más o menos alcista, pero lo que sí ocurre es que desde una perspectiva de sentimiento los inversores deciden aumentar el riesgo de sus carteras o reducirlo. Si ambos activos son activos de riesgo, cuando hay una percepción de bonanza económica, de que las cosas van a ir bien y que el entorno es seguro, probablemente es lo que provoca que se destine dinero de manera simultánea a los dos activos, pero uno de ellos tiene más volatilidad o sensibilidad que el otro, y es lo que hace que en las subidas lo haga mejor, mientras que en las bajadas lo haga peor. Si pensamos que estamos ante un mercado alcista, un mercado donde de alguna manera la probabilidad de continuidad del mercado a marcar nuevos máximos y nuevos mínimos crecientes va a durar un tiempo, todo parece indicar que el sitio donde vamos a obtener mejores retornos dentro de ese supuesto o supuesta continuidad de mercado alcista sería en la criptomoneda y no en el Nasdaq 100. Espero que os haya servido. Como siempre, suerte a todos con vuestras inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.